hemos llegado al penúltimo día del mensaje de esta semana, que lleva por título Él dará testimonio de mí. El verso de oración hoy lo encontramos en el precioso Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14 y versículo 15. Los invitamos a leer y disfrutar este versículo, leyéndolo con toda oración y en el Espíritu. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Señor Jesús, Él me glorificará. Sí, Él me glorificará. Porque tomará de lo mío, sí, tomará de lo mío y os lo hará saber. Alabado sea nuestro amado Señor. Señor, le damos gracias. Gracias por estar aquí junto a los hermanos y a las hermanas. Hemos venido porque le necesitamos, porque dependemos de su palabra, dependemos de su hablar. Él me glorificará. Sí, Él me glorificará. Aquí está hablando del Espíritu. El Espíritu lo glorificará. Y nosotros tenemos el Espíritu. Y también le glorificamos en este día. Porque usted fue a la cruz, murió por nosotros, volvió y nos dio el Espíritu para glorificar al Hijo, para glorificar al Padre. Oh Padre Celestial, a usted sea toda la gloria y toda la honra. Y también glorificamos a nuestro Cristo. Hoy presentamos El Espíritu glorificará a Cristo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Ayer veíamos que el Señor les habló a los discípulos. Ese era el último día que el Señor estaría con ellos. Y allí en el verso 6 les dijo: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. El Señor estaba hablando con los discípulos. Os conviene, es conveniente que yo me tenga que ir. De ahí es que nosotros necesitamos entender qué es lo que los discípulos pasaron en ese último día con el Señor. Y es que ellos vieron al Señor Jesús siendo arrestado. Queridos hermanos, todo eso que los discípulos estaban viendo era muy triste. Pero eso que el Señor también estaba viviendo, todo lo que Él estaba haciendo, era por el bien de los discípulos. Y también tiempo después era y sería por nuestro bien. Jesús fue arrestado hace 2000 años atrás. Fue por su bien, por el bien de usted. Y también Él fue arrestado y sufrió todo eso. También fue por mi bien. Es preciso y necesario entender todas estas cosas. Es necesario entender toda la obra del Señor. El Señor sufrió, Él fue torturado y todo eso Él lo hizo por amor a nosotros, lo hizo por nuestro bien. El Señor fue ridiculizado, Él fue condenado a muerte, Él todo lo hizo por nosotros, por nuestro bien. El Señor también murió, fue sacrificado en la cruz. Eso también lo hizo por nuestro bien. Entonces el Señor dice: yo les hablé que me iría.
y por eso tristeza les ha venido. Mas yo les digo la verdad. Eso el Señor les decía a los discípulos. Yo les digo la verdad. Y la verdad en ese momento era que convenía que el Señor se fuera. Pues alabado sea Dios porque el Señor se fue y hoy nosotros podemos disfrutar de tan grande salvación. En el versículo 12 del capítulo 16 de Juan dice: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Este versículo demuestra que el Señor todavía tenía muchas cosas en su corazón. Esto significa que aún el Señor iría a hablar otras cosas, que Dios iría a hablar muchas otras cosas. Y es ahí que nosotros podemos ver que después de su muerte y resurrección, el Espíritu vino. Y el Espíritu también es quien inspiró a los demás autores de los libros de la Biblia, que son las epístolas del Nuevo Testamento, que son las otras cosas de las que el Señor también deseaba hablar y deseaba dejar para todos nosotros. El verso 13 dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Presten atención en este versículo 13, queridos hermanos. Pero cuando el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Esta es la acción del Espíritu. Y es por eso que nosotros tenemos que estar en el Espíritu. Miren, estos versículos no son tan fáciles de entender, o a veces podemos entender, pero no es con nuestro entendimiento, sino es que debemos estar en espíritu, en el espíritu con el cual el Señor dejó estas palabras. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros tenemos que entrar en el corazón del Señor en el espíritu. Yo tengo que usar mi espíritu, porque el espíritu es el que me guiará a toda la verdad. Y aún hay más, no hablará por su propia cuenta, no hablará de sí mismo. El espíritu no hablará de sí mismo, sino que él habla de quién, habla de Cristo. Espero que los hermanos y hermanas puedan comprender esto, porque de nuevo se está reforzando aquel punto que vimos estos días, de que Él no da testimonio de sí mismo, sino Él vino para dar testimonio de Cristo. Para nosotros esto significa que si alguien está en el Espíritu, no queda hablando de sí mismo y tampoco se va a exaltar a sí mismo, sino que si está en el Espíritu, Él va a exaltar a una sola persona. Él exaltará a Cristo. Esta es una lección muy importante para nosotros en el fin de los tiempos, queridos hermanos y hermanas. Él hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. El verso 14 dice: Él me glorificará. Qué importante es este versículo. Él me glorificará. ¿Usted sabe que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios? Para eso es que somos, para disfrutar, para vivir eternamente felices, glorificando a Dios. Aquí es glorificar a Cristo. Él me glorificará. Aquí habla del Espíritu, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu nunca glorificará a un hombre, siempre glorificará a Cristo.
¿No es cierto? Aquí es donde está escrito. Esta palabra fue escrita porque el Señor la habló, Él la dejó para nosotros. Él me glorificará. Esto es una seria advertencia para todos nosotros. Si el Espíritu actúa en usted, si actúa en mí, si el Espíritu me usa o nos usa, Él me va a usar. ¿Para qué? ¿Para qué nos usa? Nos usa para glorificar a Cristo. Él nunca me va a usar para exaltar mi propia persona, nunca para exaltar a un hombre. Siempre el Espíritu me va a usar para exaltar a Cristo. Alabado sea el Señor. Esta es una gran lección para nosotros, porque de vez en cuando alguien hace alguna cosa muy buena por ahí y eso funciona y es un verdadero acierto. El hombre entonces queda lleno de orgullo, aún por haber ganado una gran visión, una gran revelación. Que el Señor nos libre de quedarnos con una gloria que no es nuestra, sino que es de Cristo. A Él sea toda la honra, a Él sea toda la gloria, por los siglos de los siglos. El Espíritu vino para glorificar a Cristo. Es por eso, queridos hermanos y hermanas, que nosotros debemos aprender a andar en el Espíritu, a conocer el Espíritu. ¿Y cómo es que el Espíritu lleva adelante todas las cosas? Pues hoy hemos quedado muy claros, porque el Espíritu siempre va a dar testimonio de Cristo, porque el Espíritu siempre va a exaltar solo a Cristo. Alabado sea el Señor, alabada sea su palabra santa. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con la última parte de este precioso devocional, que lleva por título Él dará testimonio de mí. Vamos entonces a dar testimonio también solo de Cristo. Amén. Pues mi Dios es